versículo 25 en adelante, que se llama el afán y la ansiedad. Vamos a conversar un poquito de este tema. Vamos a conversar estos versículos bien conocidos que dice cuando Jesús dijo, miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, pero vuestro Padre las alimenta. Miren los lirios del campo, que no tejen ni hilan, pero miren cómo están ahí, bellos. De eso vamos a conversar, vamos a analizarlo un poquito más a fondo. Entonces vamos a hacer una oración cortita para pedir la presencia del Espíritu Santo. Querido Señor, queremos rogarte en esta hora que tu Espíritu pueda abrir nuestra mente, comprender estas verdades, estos principios bíblicos, Señor, para poder vivir felices, dejar nuestras cargas en ti, Señor, para que podamos llevar tu yugo, que es más fácil, que es más ligero. Gracias, Padre, por todo lo que nos ofreces. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí en el contexto Jesús estaba hablando en el versículo anterior de las riquezas y decía, no pueden servir a dos señores. Eso dice acá en, a ver, Mateo, estoy en Mateo capítulo 6, y en el versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se adherirá a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Entonces está en este contexto hablando Jesús, después dice, por tanto, y ahí empieza a hablar. Entonces, en el contexto, está diciendo que tener recursos o tener dinero es malo. No está diciendo eso, ¿cierto? Job tenía muchas riquezas y podemos ver una infinidad de personajes así en la Biblia. José llegó a gobernar, Daniel, muchos. Entonces no es eso lo malo es poner la riqueza como un señor. Y aquí Jesús amplía este concepto en el versículo 25 y yo quiero pedir a alguien si me puede leer por favor el versículo 25 de Mateo 6. Mateo 6, versículo 25. Sí, Elizabeth lo tiene, parece ahí. Por favor, Elizabeth. Ya. 25 dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Muchas gracias. Aquí dice entonces, no se afanen. ¿Y qué es afanarse? Esa palabra afanarse es merimná. ¿Y saben dónde más está? Está en Salmo 55, 22. Si alguien me puede ayudar a buscar dónde más se usó esta palabra, merimná, donde Jesús ahora la utiliza de nuevo. Aquí donde dice, no se afanen. Dice ahí, no os afanéis por vuestra vida. Esa misma palabrita, Salmo 55, 22, ¿alguien lo tiene, por favor? Si alguien lo tiene, que me ayude, por favor, Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Ya, Yo lo 55. Ah, ya. 55 Le y gané, 20. hermanita. Y 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Gracias. Qué lindo ese salmo. Echa sobre Jehová tu carga. Esta palabra merimná se traduce acá como una carga. Eso es no se afanen. No tengan cargas de más. También está en 1 Corintios 7, 32. Y a ver si lo tengo por aquí. 1 Corintios 7, 32. Dice lo siguiente. Bueno, aquí está hablando Pablo. La verdad es que esto da para otro tema, porque habla un poquito, miren lo que dice el versículo. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Eso, como les digo, da para otro tema. Después, si leemos el 34, dice asimismo la diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Entonces, la verdad que eso que Pablo dice de las solteras y las casadas, y los solteros y los casados, va para otro tema. Pero en el versículo 32 está esta misma palabrita, donde dice que andéis sin congoja. Cuando uno dice anda acongojado, sin congoja, esa palabra, merimná, afán, es la misma palabra que se utiliza ahí. Entonces Jesús está diciendo acá, no se afanen,
No estén con cargas de más. Y después dice acá, en el versículo 25 que leímos, no os afanéis por vuestra vida. Entonces uno dice, pero si la vida es lo más importante, ¿cómo no me voy a afanar por mi propia vida? ¿Y qué va a ser de mí si no me afano? Y después Jesús dice acá en el 25, dice, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, dice. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 25. Entonces acá esto es cargas de más. Esto dice Jesús acá apoyando el ascetismo. El ascetismo es dejar de lado todo lo material. Todo lo material es decir, no, Dios me sostiene y solamente preocuparme de lo moral y dejar de lado lo material. Jesús no está haciendo eso. Cuidado aquí. Jesús no está tampoco alabando la pobreza. No. Jesús está diciendo, no se afanen. En el contexto estaba diciendo, no tengan dos señores, a Dios y a las riquezas. No se afanen por esto. Entonces, si nosotros pensamos, entonces, ¿estará bien? Y es la pregunta que viene, ¿estará bien hacer planes en la vida? Por ejemplo, cuando uno dice, yo tengo proyectos, nosotros canalismo vamos a tener un hijo y nosotros sí nos preocupamos de hacer planes, de cómo vamos a resolver la cosa de la economía para que nuestro hijo tenga sus cositas. ¿Estará bien hacer eso o será afanarse? Me gustaría si alguien quisiera opinar respecto a esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Estará bien hacer planes del futuro o será malo? ¿Qué dirá el Señor de esto? ¿Estará bien o estará mal? No quiero preguntar, así que se va a preguntar. ¿Yo ¿Será bien? puedo opinar? Sí, sí, por favor. Lo que yo creo es que justo antes, en esto está en el Sermón del Monte, ¿cierto? Y en el versículo 19 hablando de los tesoros, y dice, no hagáis tesoros en la tierra, ¿cierto? Donde está el tesoro, está el corazón. Entonces, lo que yo creo personalmente es que sí está bien preocuparse por esas cosas, pero que no pase a ser, digamos, principal prioridad de tal manera que se desplace Dios, porque nosotros sabemos que incluso Jesús mismo dijo que el que deje padre y madre y me siga, que está haciendo las cosas bien. Entonces, y si es así con la familia, ¿cierto? Cuanto más no con las cosas materiales y que son importantes también, pero que son más superficiales que nuestra consagración al Señor. Hacia ahí, Elizabeth también quería dar una opinión. Y agregar a lo que decía Carlitos, igual, y en relación a los planes, efectivamente yo creo que aquí el Señor también nos invita a que efectivamente hagamos planes, pero que no nos afanemos y le dejemos también estos planes en sus manos, porque Él es en el fondo el quien nos sustenta. Entonces, desde mi perspectiva y de cómo entiendo de alguna forma, creo que no es malo hacer planes. Lo delicado es que esos planes, ¿cierto?, no se los entreguemos al Señor, ¿cierto? No lo consultemos con Él y que en definitiva sean una carga adicional, que una congoja finalmente. Claro, gracias a los dos por su opinión. Y justamente, porque el Señor mismo ahí en Lucas capítulo 14, versículo 28 nos dice lo siguiente. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean se comiencen a burlar de él, diciendo, miran, el hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y después da otro ejemplo de una guerra, ¿cierto? ¿Quién de vosotros primero no calcula y ve si puede ir a la guerra con su cantidad de hombres? Entonces, hay principios de administración en la Biblia. Uno tiene que ser ordenadito en su finanzas, en lo que uno pretende. Entonces, planificar las cosas no está mal. De hecho, el mismo Jesús planificó cuántas cosas en la vida cuando estuvo. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, hizo todo un plan. Dijo, vamos a tal casa porque sabía que ahí no había un esclavo, ¿cierto? Y él iba a lavar los pies. Cuando decía, me era necesario venir a esta ciudad porque se iba a encontrar con tal persona. Entonces, planificar las cosas no está mal. El problema, como dicen ustedes, como bien dice ahí Carlitos y Elisa, es poner esos planes por sobre Dios. Entonces acá Jesús toma tres ejemplos de la naturaleza para recalcarnos este principio. Las aves, la estatura humana y las flores del campo. Entonces vamos a ir uno por uno. El primero se encuentra ahí en el versículo 26. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ese es el primer ejemplo, las aves. Y saben que las aves no nos deben nada a nosotros. O sea, nosotros como seres humanos no aportamos mucho a la alimentación de las aves, no aportamos nada, ellas buscan solitas su alimento, ¿cierto? Y yo estaba leyendo que es muy poco probable que una persona trabaje tanto para buscar su alimento como un pajarito, sobre todo cuando tiene polluelos en sus nidos. Entonces, cuando decimos así, a ver, déjenme buscar la cita donde estaba. Cuando decimos que el Señor las alimenta, en realidad los seres humanos no aportamos mucho a las aves. Dice acá, miren, las aves del cielo que no siembran ni cosechan, como los seres humanos, ¿cierto? Nuestro Padre las alimenta. Sin embargo, cuando un ave está ahí, no es que el alimento esté al ladito, no es que se despierte y esté el alimento al ladito. El Señor las dotó y el ave trabaja y trabaja y trabaja por su alimento. Entonces, así también se espera Dios del ser humano. Miren lo que dice esta cita. Requiere que usen la capacidad que les ha dado de buscarse el alimento. Quizás pocas personas trabajen tan dura e incansablemente como lo hacen los pajarillos para conseguirse el alimento, sobre todo cuando tienen pequeñuelos en el nido. Del mismo modo, Dios espera que el hombre acepte la responsabilidad de trabajar para ganar lo que hace falta para sostener la vida. Es decir, cuando decimos, ustedes valen más, no se afanen, no significa no trabajes, y yo te alimento, ¿no es cierto? No significa eso, sino que Dios nos dice, así como las aves, pero ustedes valen más. Entonces, si las aves no se afanan así como nosotros, ¿por qué nos vamos a afanar nosotros? Dice aquí después, ¿y quién de vosotros podrá a fuerza afanarse y añadir a su estatura un solo codo? Esa palabrita estatura se traduce también como edad. Entonces decía el comentario bíblico que puede traducirse a, por más que te afanes, no puedes agregar años a tu vida. Y por más que te afanes, si lo tomamos como estatura, un codo son como 30 centímetros, 32 centímetros. Tampoco puedes agregar un codo a tu estatura, por más que te afanes. Entonces vemos acá que hay cosas que no podemos hacer y hay cosas que sí podemos, pero que desplazan a Dios. Y ahí está lo peligroso. Tercero, dice, ¿y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno solo de ellos. Y pues si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y saben que estuve leyendo acerca del lirio. ¿Qué pasaba con el lirio? Porque aquí el Señor dice en el versículo, eh, a ver, en el versículo 28, dice, considerad los lirios del campo. Después dice, ¿cómo crecen? Entonces yo dije, ¿y cómo crecen? Veamos cómo crecen. Los lirios del campo es muy interesante porque dice que ellos crecen en montañas, crecen en bosques, pero también crecen en pantanos y crecen en distintos tipos de clima. Y me llamó la atención esta cita que está en el libro que se está estudiando, que es el discurso maestro de Jesucristo. Dice, considerad cómo crecen los lirios, dijo Cristo, cómo al brotar del suelo frío y oscuro o del fango en el cauce de un río, las plantas se desarrollan bellas y fragantes. ¿Quién imaginaría las posibilidades de belleza que se esconden en el bulbo áspero y oscuro del lirio? Pero cuando la vida de Dios oculta en su interior se desarrolla en respuesta a su llamamiento mediante la lluvia y el sol, maravilla a los hombres por su visión de gracia y belleza. Así también se desarrollará la vida de Dios en toda alma humana que se entregue al ministerio de su gracia, la que tan gratuitamente como la lluvia y el sol llega con su bendición para todos. Es la palabra de Dios la que crea las flores y la misma palabra producirá en nosotros las gracias de su espíritu. Qué bonito, ¿cierto? Así como el lirio florece, independiente del lugar. Puede ser pantanoso, puede ser frío, puede ser un clima adverso, bosques, montañas.
dice ahí Jesús, consideren los lirios, miren cómo crecen. Puede ser, yo digo, puede ser que nuestras circunstancias no sean las más adecuadas y que es más fácil tal vez afanarse por el día de mañana, porque generalmente quien tiene recursos piensa que puede con todo, que tiene la solución a todos los problemas. De eso estaba hablando Jesús en el contexto. Pero acá Jesús dice, no se afanen. A lo mejor quien no tiene recursos, es más fácil afanarse, porque ¿qué voy a hacer mañana si me falta para comer? Acá Jesús dice, no se afanen, miren los lirios que crecen en circunstancias adversas, pero son bellos, bonitos a la vista. Y iba a poner un video ahora, pero iba a ser muy largo. Hay muchos tipos de lirios hermosos, de muchos colores, de muchos tipos de flores de lirio, y crecen en distintos tamaños también. Pero dice acá, miren cómo crecen, y cómo al brotar de este suelo frío y oscuro, climas adversos, pueden también ser bellos. De la misma forma, dice el Espíritu de Profecía, el Espíritu de Dios puede hacer que tu vida y la mía sea bendición para otros. Qué lindo, ¿cierto? Así como las flores, hemos de alegrar otras vidas con el ministerio del amor, dice acá, en la cita del mismo libro. Entonces, ese era el versículo del lirio. Y después dice, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Y cómo se vistió Salomón? ¿Cómo se vistió? Vamos a ver la gloria de Salomón. La visita había quedado con un versículo, me gustaría que me ayude a leer ahí en Primera de Reyes, capítulo 10 y versículo 21, para ver cómo era esta gloria de Salomón. Un versículo, hay más, en el mismo capítulo hay más versículos, pero vamos a leer el versículo 21. 10:21. ¿Sí? Primera de Reyes 10:21. Sí. Ya. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. No había plata en tiempo de Salomón, no era de estima. ¿Ven? Así era la gloria de Salomón. La plata no era de estima, todo era de oro, imagínense. El Señor dice acá, pero miren la hierba. Es que saben que con todo el avance científico y tecnológico que hay en el día de hoy, nadie puede crear una flor. No se puede. Es que no, el ser humano no puede crear vida. No se puede. Hay solo una teoría nomás. Los que dicen, creen en el Big Bang. Nada, todo estaba muerto y apareció la vida. Pero eso no se puede comprobar con nada, es que no se puede, es imposible. Con todo el avance, nunca el ser humano va a poder crear siquiera una flor. Entonces el Señor dice, miren las flores, miren qué bonitas las flores. Ellas no tejen ni hilan, pero miren cómo nuestro Padre las viste a las flores. Ni aún Salomón se vistió así. Y con los pajaritos también, no se afanen. Nuestro Padre Celestial alimenta las avecillas. ¿Y cuánto más valen vosotros? Dice. Mucho más que las aves. Después dice acá, también, después de hablar del ejemplo del lirio, dice, Dios las viste así. No hará mucho más a vosotros. Y después dice una frase, hombres de poca fe. Esa frasecita, hombres de poca fe, se repite en el capítulo 8 y versículo 26. Miren ahí, 8:26. Estaba Jesús cuando calma la tempestad. Y cuando los discípulos gritan, Señor, sálvanos que perecemos, y los discípulos estaban desesperados, Jesús en el versículo 26 les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué significa tener poca fe? ¿Será que esta es la solución al afán? ¿Será que el afán y la ansiedad se solucionan teniendo fe? Por eso Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿no valen ustedes más que las aves? ¿Por qué se afanan? ¿No valen ustedes más que muchas flores del campo? Imagínense, las flores del campo hoy se secan y se echan al horno. Antiguamente servían para prender el fuego y se echaban al horno. Entonces era común eso. Jesús toma este ejemplo y dice, se echan al horno. Pero ustedes, les dice, Dios las viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice Jesús. Y después Jesús repite,
se dan cuenta cuando Jesús repite las cosas que es importante. Cuando se repite y se repite y se repite, la información es algo importante. Entonces, Jesús les vuelve a decir en el versículo 31, vamos. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Les repite lo mismo. Eso es prácticamente lo mismo que habla en el versículo 25. No se afanen, de nuevo. Le da estos 3 ejemplos de la naturaleza y les vuelve a decir, no se afanen. Porque todas estas cosas buscan con afán los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces Jesús les dice en otras palabras, esto es algo menor. Vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de esto. Entonces, si la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido, y nos afanamos por el alimento y el vestido, entonces estamos perdiendo de vista lo más importante, la vida y el cuerpo. Si nos afanamos con qué cubrimos el cuerpo y nos afanamos por el alimento, estamos perdiendo de vista la vida, porque el alimento es para mantener la vida, pero la vida es lo más importante. Entonces Jesús dice, cuidado que no está diciendo, despreocúpense de generar recursos para alimentarse, está diciendo, no se afanen, no se preocupen de más, no tomen cargas de más en estos temas. Entonces les dice acá, los gentiles buscan estas cosas. Y igual me llamó la atención esto, dije, los gentiles son los que no pertenecen al pueblo de Dios. Ellos son los que buscan, los que se afanan con estos temas. Y uno dice, pero si estos temas son esenciales, ¿qué voy a comer y con qué me voy a vestir? Es algo importante. Jesús dice, no se preocupen de más, no se afanen de más. Y después presenta la solución. Porque aquí podría uno decir, pero ¿cómo lo hago? Porque es complicado. Es complicado hacerlo en la práctica. ¿Cómo lo hago? Y Jesús presenta aquí de forma magistral, de nuevo, como siempre en sus discursos, presenta acá la solución. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Saben que este versículo se utiliza mal? Porque a veces uno lo usa para todo. No, es que esto viene por añadidura, porque así dice el versículo. Y Jesús está hablando de estas cosas. No dice que todas las cosas, dice todas estas cosas. O sea, estamos hablando de las cosas que son esenciales, el alimento y la vestimenta. No está hablando de si tú eres fiel en el diezmo vas a poder tener un auto nuevo. No está hablando de eso, ¿cierto? Entonces Jesús dice acá, busca primeramente el reino de Dios, lo que decía aquí Carlitos. Que es una cosa de prioridades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, lo esencial para vivir, Dios lo provee. Y yo creo tan fielmente en esto, mis hermanos, y en la práctica nosotros, yo creo que cada uno podría dar un testimonio bonito de cómo Dios lo ha sostenido en su vida. Podemos nosotros ver acá, en este versículo, el remedio para el afán y la ansiedad. El mejor remedio para la preocupación extra, para el afán, para estas cargas, es la confianza en Dios. Si nosotros confiamos en Dios, nos vamos a calmar. Porque dice Jesús después, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Basta cada día su propio mal. Otras versiones dicen a cada día su propio afán. Lo que pasa es que si yo me preocupo ahora, o me preocupo de más ahora por lo que viene la próxima semana ya trae su problema y su solución también. Trae su día trabajado y trae su angustia y quizás su preocupación y también su solución. Pero si me preocupo ahora, entonces me estoy preocupando de más de eso. Digo, si pongo esto antes que a Dios, entonces Dios dice acá, no te preocupes por el día de mañana, no te afanes por el día de mañana. Cada día su propio mal, cada día su propio afán. Es bueno ahora nosotros parar un poquito, poner en la balanza las cosas y decir, Señor, hasta aquí tú me has sostenido. Y si estamos acá, yo creo que cada uno de nosotros confía en lo que dice ahí Salmos. No, el mismo David dijo, nunca vi un justo desamparado. En que Dios no desampara a nadie, ¿cierto? El sol sale sobre buenos y malos. Y siempre Dios provee para las aves, provee alimentos para todos los animales, provee hasta la hierba, se viste bonita. El libro también decía otra cosa.
A nosotros no nos afecta que hayan pajaritos en nuestra vida, no nos afecta que hayan flores en algo que a nosotros nos pueda perjudicar, pero el Señor no se quedó hasta ahí con su creación, Él quiso ponerlo para hacerlo más alegre a la vida, quiso poner pajaritos en la creación. Y cuando yo despierto en la mañana y escucho pajaritos, yo al tiro pienso en el Señor, la creación que Él tiene, la creación como hizo, Él llama nuestra atención con estas cosas. Entonces, bueno, considerar la naturaleza y ver que Dios está ahí, está presente. No nos afanemos de más, no nos preocupemos de más, no llevemos cargas extras, porque el Señor dice, busca el reino. Y si llevamos estas cargas, entonces estamos sacando la vista del reino por poner la vista, por afanarnos en cosas que sí son esenciales, son importantes, pero no son la prioridad. La prioridad es la vida sobre el alimento. La prioridad es el cuerpo sobre el vestido. Si nos preocupamos por nuestro cuerpo, el Señor nos va a proveer para vestirnos. Si nos preocupamos por nuestra vida, el Señor nos va a proveer para comer. Pero nuestra vida está en Jesús. Así que busquemos a Jesús. Esa es la solución al afán y la ansiedad, buscar a Cristo. Esto es lo último que quisiera leer. Cristo quiere que demos a las cosas importantes el primer lugar y nos asegura que las cosas de menor importancia y menor valor serán dadas a cada uno de acuerdo con su necesidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a esta semanita que va a comenzar. Bendiciones, un abrazo a todos.